Todo empieza con una pregunta que casi nadie se hace: ¿qué pasa cuando una capa de grasa que no puedes pellizcar ni ver, por fin empieza a deshacerse? La grasa visceral se envuelve en silencio alrededor de tus órganos, como un inquilino invisible que vive ahí sin que lo notes. Pero el momento en que empieza a disolverse, tu cuerpo entra en un evento biológico que se siente como si se abriera una cámara secreta por dentro. Durante años, se subestimó esta grasa precisamente porque no se ve. Y a diferencia de la grasa bajo la piel, la grasa visceral es metabólicamente activa, libera señales y sustancias que cambian la forma en que tu cuerpo funciona. Por eso, cuando empieza a desaparecer, las primeras transformaciones no ocurren donde tú esperas, ni empiezan con fuerza bruta. Empiezan con cambios microscópicos dentro de tus células, como pequeñas instrucciones diciéndoles que suelten moléculas que han guardado demasiado tiempo. Este es el inicio de una cascada, pero lo más dramático todavía no llega. Quédate, porque lo que viene es la parte de la historia que casi nadie alcanza a ver, lo que sucede dentro de tu cuerpo, paso a paso, cuando la grasa visceral finalmente empieza a ceder. Si este tipo de explicación te sirve y quieres más guías así, suscríbete a Dr. Stegman. Y dime en comentarios, ¿qué te preocupa más de la grasa visceral, la barriga visible o lo que podría estar pasando por dentro sin que lo notes? Tu cuerpo no quema grasa visceral al azar. Espera un disparador biológico preciso, como si necesitara una señal codificada para empezar a usar reservas profundas en vez de combustibles fáciles. Esa señal suele aparecer cuando el balance de energía cambia y el cuerpo entiende que es momento de ir a lo más profundo. Y cuando ese mensaje se activa, la grasa visceral suele ser de las primeras en reaccionar, porque está muy conectada con vasos sanguíneos y hormonas. Es decir, es extremadamente sensible a cambios metabólicos. Pero aquí viene lo extraordinario: en el momento en que esa grasa empieza a liberar lo que tenía guardado, tu sangre se convierte en una autopista de comunicación metabólica. No es solo grasa saliendo. Es un mensaje moviéndose por el cuerpo. Y se nota por la coordinación, varios órganos parecen reconocer la señal al mismo tiempo. El hígado, el páncreas, los músculos. Como si se hubiera encendido un interruptor que llevaba años esperando. Esa activación sincronizada convierte el evento en algo mucho más grande que quemar grasa. Luego entra la parte hormonal. Dentro del abdomen hay una batalla constante donde hormonas como el cortisol y la insulina pueden empujar hacia el almacenamiento, mientras otras señales pueden ordenar liberación. Y cuando la grasa visceral por fin empieza a romperse, esa negociación se convierte en combate silencioso. No lo sientes, porque no sientes enzimas cambiando, ni receptores ajustándose. Pero las células de grasa visceral empiezan a encogerse al soltar su contenido hacia la circulación. Al mismo tiempo, las señales que antes promovían inflamación empiezan a debilitarse, y las señales que favorecen la liberación empiezan a ganar fuerza. Es una turbulencia interna temporal, pero necesaria para la transformación profunda que viene. Y aquí aparece la primera señal real, la que casi nadie identifica. No aparece en la báscula ni en el espejo. Aparece dentro de tu sangre. Ciertos ácidos grasos especializados empiezan a subir apenas un poco, marcando que la liberación interna ya comenzó. Es como un susurro antes del rugido. Son mensajes diminutos viajando por la sangre, diciéndole a tus órganos que hay energía extra disponible. Tus músculos, tu hígado e incluso el corazón detectan el cambio casi de inmediato. Por fuera puedes sentirte igual que siempre, pero por dentro ya cambió la dirección metabólica. Y el cuerpo se está preparando para el siguiente gran impacto, que empieza donde más se siente primero, en el hígado. El hígado es el primer órgano que siente la onda expansiva de la ruptura de grasa visceral. Y la razón es simple: esa grasa está pegada a él. Entonces, cuando empieza a soltar ácidos grasos, el hígado los recibe casi de inmediato, como una fábrica a la que de repente le avientan una carga enorme de materia prima. Al principio puede costarle procesarlo, porque el flujo llega de golpe. Pero después ocurre algo que el video describe como un cambio sorprendente: el hígado se adapta. Y cuando el hígado se adapta, empieza a mejorar su propia eficiencia metabólica.
Aumentan enzimas responsables de la oxidación de grasa, que es el proceso donde el cuerpo quema grasa para producir energía. Y la producción de energía sube. Este ajuste no solo quema grasa en términos simples, recalibra el sistema metabólico completo. El hígado se vuelve menos cargado, menos estresado y más capaz de hacer sus tareas diarias con claridad. Desintoxicación, regulación hormonal y control de azúcar en sangre. Esa mejora en el centro de mando prepara el escenario para el siguiente giro, uno que muchas personas no notan hasta que ya les cambió la vida, la reducción de inflamación profunda. Cuando la grasa visceral empieza a disolverse, uno de los cambios más tempranos y dramáticos ocurre a nivel de inflamación. Esta grasa es conocida por liberar moléculas inflamatorias, como pequeñas chispas que mantienen un fuego encendido dentro del cuerpo. Cuando la grasa visceral se rompe, esas chispas empiezan a apagarse. No sucede de golpe. Ocurre en oleadas. Primero, el cuerpo deja de recibir el bombardeo constante de señales inflamatorias que esa grasa emitía. Luego el sistema inmune empieza a recalibrarse, ajustándose a un ambiente menos hostil, menos estresante. Y aunque tú no lo sientas el primer día, por dentro se nota, órganos que vivían bajo presión empiezan a relajarse. Los vasos sanguíneos se irritan menos. La comunicación metabólica se vuelve más clara. Incluso el corazón empieza a recibir señales más limpias y más calmadas. Los investigadores describen esta etapa como un cambio de marea, el fuego interno empieza a bajar. Y cuando esa marea cambia, ocurre algo todavía más intrigante, el cuerpo empieza a liberar sustancias que estuvieron atrapadas dentro de esa grasa por años. Como si esa grasa hubiera sido una bóveda. Y esa liberación abre un nuevo capítulo en la transformación interna. Si quieres que Dr. Steckman te siga enseñando protocolos así, sin humo y conciencia aplicable, suscríbete a nuestro canal. Y dime en comentarios. ¿Tú qué haces más seguido? ¿Caminar en ayunas con café, o caminar después de comer para aplanar la curva de azúcar? La grasa visceral funciona como una bóveda de almacenamiento. No solo guarda energía. También puede guardar sustancias que tu cuerpo no procesó bien cuando entraron. El video menciona cosas como toxinas ambientales, subproductos metabólicos y ciertos químicos de alimentos que terminan quedándose encerrados en esos depósitos de grasa. Y cuando la grasa visceral empieza a romperse, esas sustancias regresan a la circulación. Es como abrir una caja vieja guardada por años. Parte de lo que sale es inofensivo, pero otra parte requiere procesamiento rápido por los sistemas de limpieza del cuerpo. De repente, el hígado, los riñones y el sistema linfático reciben más trabajo, filtrar, neutralizar y eliminar lo que estuvo atrapado demasiado tiempo. Por eso, en esta fase, algunas personas pueden sentir un periodo breve de reajuste interno. El video lo describe como cambios en energía, estado de ánimo o digestión. No necesariamente algo peligroso, sino una señal de que el cuerpo está manejando residuos antiguos. Una limpieza de primavera a escala microscópica. Cuando esta fase se estabiliza, el cuerpo queda menos cargado, más eficiente, y se abre la puerta a cambios metabólicos más profundos que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Y aquí entra un cambio central, la flexibilidad metabólica. A medida que la grasa visceral se derrite, tu metabolismo se transforma más allá de quemar calorías. El cuerpo se vuelve mejor administrando energía y cambiando entre combustibles con facilidad. Esa capacidad de cambiar de forma fluida, de usar glucosa cuando hay, y grasa cuando conviene, es algo que mucha gente pierde sin darse cuenta con los años, especialmente cuando la grasa visceral se acumula. Cuando esa flexibilidad regresa, el cuerpo deja de depender solo de glucosa. Empieza a alternar entre glucosa y grasa, usando lo que esté disponible. Y eso trae beneficios que el video menciona como olas, energía más estable, mejor estado de ánimo y menos antojos. Es como si el sistema recuperara armonía. También mejora el comportamiento de las mitocondrias, que son las plantas de energía dentro de las células. Empiezan a producir energía con menos estrés interno y el cuerpo se vuelve más resiliente, más balanceado, más sostenible. Pero aquí viene el giro inesperado, esta mejora no se queda limitada a la grasa visceral. Se expande.
Y empieza a cambiar la quema de grasa en zonas que sí puedes ver. Una vez que la grasa visceral empieza a romperse, cambian las reglas del metabolismo. El cuerpo se vuelve más sensible a las señales que promueven quema de grasa, y eso crea un efecto dominó. De pronto, la grasa subcutánea, la que está debajo de la piel, empieza a responder con más fuerza a esas mismas señales. Y el video explica por qué la grasa visceral muchas veces actúa como un bully metabólico. Interfiere con la comunicación hormonal, estorba la sensibilidad a la insulina y bloquea la capacidad del cuerpo para quemar grasa de manera eficiente. Es como un obstáculo central que empuja todo hacia almacenamiento. Cuando esa grasa se derrite, esas barreras se levantan. Y otras reservas que antes estaban protegidas empiezan a volverse accesibles. Mejora la regulación de energía. El balance hormonal se vuelve más suave. Y la grasa acumulada en zonas como caderas, brazos, muslos y cintura se vuelve más fácil de movilizar. El punto no es solo bajar grasa. Es recuperar un flujo metabólico que quizá olvidaste que alguna vez tuviste. Y justo cuando el cuerpo empieza a responder mejor en zonas más visibles, aparece una consecuencia que mucha gente no espera, un aumento de claridad mental, energía y enfoque. El video lo plantea así: por años, la grasa visceral estuvo creando caos sin que lo notaras, porque afecta hormonas, inflamación y estabilidad del azúcar, y todo eso golpea directamente el rendimiento mental. Cuando esa grasa se disuelve y la inflamación baja, el cerebro empieza a recibir un combustible más limpio y más estable. Y el resultado se siente como si se levantara una neblina: mejor concentración, más motivación, emociones más estables. Además, se forma un círculo que se refuerza solo: más claridad mental facilita mejores decisiones. Mejores decisiones aceleran mejoras metabólicas. Esas mejoras siguen bajando grasa visceral. Y el ciclo se convierte en una subida sostenida, no en una batalla diaria. Cuando la grasa visceral empieza a derretirse, uno de los beneficiados más inesperados es tu intestino. Durante años, la inflamación crónica de bajo grado asociada a la grasa visceral altera el equilibrio del microbioma. En un ambiente inflamado, ciertas bacterias menos favorables tienden a prosperar y las especies beneficiosas tienen más dificultad para mantenerse. Pero cuando esa grasa se reduce, el entorno intestinal se vuelve más calmado y más favorable para la diversidad microbiana. El video lo describe como si el intestino por fin recibiera las condiciones tranquilas que llevaba tiempo pidiendo. Con menos inflamación, bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus tienen más espacio para crecer. Estas especies ayudan a regular la digestión, apoyan el sistema inmune y participan en la producción de neurotransmisores como la serotonina. Con menos caos químico interfiriendo, su actividad se vuelve más estable, y eso puede traducirse en una digestión menos pesada y menos lenta. Y lo más profundo es que el microbioma no se queda en el intestino. Se comunica con el cerebro por medio del eje intestino-cerebro. Un microbioma más saludable manda señales más limpias al sistema nervioso, ayudando a regular respuestas de estrés y estabilidad emocional. Es una reacción en cadena que empieza en el intestino, pero termina tocando la conexión mente-cuerpo. Si te están sirviendo estos protocolos, suscríbete a Dr. Stegman. Aquí convertimos ciencia en acciones simples que sí mueven el metabolismo. Y dime en comentarios, ¿cuál comida se te hace más fácil sellar con 10 minutos caminando, el desayuno, la comida o la cena? Con el intestino entrando en un estado más estable, el cuerpo se vuelve más capaz de manejar otra consecuencia grande de la pérdida de grasa visceral: la reducción del riesgo de enfermedades crónicas que se desarrollan en silencio. La grasa visceral ha sido considerada una de las más peligrosas por su capacidad de perturbar casi todos los sistemas metabólicos. Tiende a empujar resistencia a la insulina, elevar marcadores inflamatorios y alterar cómo el hígado maneja el colesterol. Entonces, cuando esta grasa se encoge, el cuerpo recibe un alivio real de la presión metabólica que venía soportando. Al principio ocurre en silencio, pero el impacto es enorme. Una de las primeras mejoras aparece en la regulación del azúcar en sangre: con menos inflamación interfiriendo con la señal de la insulina, las células se vuelven más receptivas, más dispuestas a absorber glucosa de forma eficiente.
Eso reduce la carga sobre el páncreas, baja el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y estabiliza la energía diaria incluso antes de que lo veas físicamente. El sistema cardiovascular también se beneficia, los vasos se irritan menos y el hígado se vuelve más eficiente para equilibrar el colesterol. Con el tiempo, esto apoya presión arterial más saludable, reduce acumulación de placa y fortalece la función del corazón. Son cambios que avanzan lentamente, pero construyen una protección de largo plazo. Ahora entramos en una etapa donde el cambio se sostiene solo porque mejora la comunicación hormonal. Las hormonas son mensajeros que dictan si tu cuerpo almacena o libera grasa. Cuando la grasa visceral empieza a desaparecer, esa comunicación se vuelve más clara y más organizada. Una de las hormonas que el video destaca es la adiponectina, que ayuda a regular la glucosa y a mejorar la oxidación de grasa. Cuando sube, se crea un terreno más favorable para que la quema de grasa continúe y para que el metabolismo funcione con menos fricción. También cambia la leptina, que es la hormona que le avisa al cerebro cuando ya comiste suficiente. Cuando hay mucha grasa visceral, la leptina suele estar alta, pero el cerebro se vuelve resistente a su mensaje, y eso empuja hambre, antojos y más comida sin necesidad real. Cuando la grasa visceral se reduce, la sensibilidad a la leptina mejora. El cerebro vuelve a escuchar la señal correctamente, y eso facilita mantener el equilibrio sin sentir que estás peleando contra tu apetito. Y hay otra pieza, la grelina, que es una hormona que estimula el hambre. Cuando el ambiente interno se vuelve más calmado y menos inflamado, las fluctuaciones de grelina se estabilizan, y eso evita picos que empujan impulsos de comer sin control. En conjunto, estas mejoras crean un bucle. Menos ruido hormonal, mejor apetito, menos impulsos, mejor adherencia, y más estabilidad para sostener el cambio. Y cuando las hormonas empiezan a trabajar en armonía, el cuerpo puede entrar en una de las fases más extraordinarias que menciona el video, reparación interna profunda. Con la grasa visceral dejando de bombardear el sistema con señales de estrés, el cuerpo reasigna energía. En lugar de gastar recursos solo en manejar inflamación, empieza a invertir más en reparar tejidos, optimizar funciones celulares y recuperar equilibrio interno. El video describe esta transición como entrar en modo reparación, un estado donde sanar se vuelve prioridad, no solo sobrevivir. Y aquí aparecen dos efectos que menciona claramente, regeneración celular más eficiente y una mayor capacidad de limpiar desperdicio celular, un proceso conocido como autofagia. La autofagia es el mecanismo donde el cuerpo descompone y recicla partes dañadas o viejas dentro de las células. No es magia, es mantenimiento interno. Con menos inflamación, órganos como el hígado, el páncreas y el corazón pueden operar con menos carga. Tejidos que estuvieron años bajo presión por señales inflamatorias por fin tienen espacio para descansar y repararse. Y a medida que el cuerpo vuelve a un estado de equilibrio, se forma una condición que dificulta que la grasa visceral regrese con la misma facilidad de antes. Después de esa fase de reparación, el video describe que el cuerpo se asienta en un equilibrio más estable. Cuando termina de desmontar buena parte de la grasa visceral y completa ese ciclo de reajuste, las piezas empiezan a encajar mejor, las hormonas se comunican con más precisión, los órganos trabajan con más eficiencia y la inflamación se mantiene más baja. Ese nuevo clima interno crea condiciones que resisten el regreso de la grasa visceral, no porque sea imposible recuperarla, sino porque el sistema ya no está atrapado en un modo dominante de almacenamiento. Aquí entra una idea clave que se repite, la flexibilidad metabólica se vuelve lo normal. Tu cuerpo puede cambiar de forma fluida entre quemar glucosa y quemar grasa dependiendo de lo que haya disponible. Eso por sí solo reduce la probabilidad de volver a un estado donde todo se guarda, porque el cuerpo ya no está bloqueado en una sola ruta. En vez de ser un sistema que reacciona con almacenamiento ante cualquier señal, se vuelve un sistema que se ajusta con eficiencia a diferentes combustibles y a cambios de estilo de vida. Pero el giro final del video no es solo biológico, es mental y conductual. Cuando una persona entiende qué hace la grasa visceral y qué ocurre cuando por fin se rompe, empieza a tomar decisiones con más conciencia. Empieza a ver la conexión entre hábitos, inflamación, hormonas y salud a largo plazo.
Esa claridad funciona como prevención real, más fuerte que perseguir una dieta perfecta o una rutina extrema, porque te mueve desde entender el mecanismo, no desde pelear contra ti mismo. Y eso completa la idea central. El cambio profundo ocurre cuando el cuerpo deja de vivir en estrés interno constante y vuelve a operar con señales más limpias. Cuando el sistema se estabiliza, mantener resultados se vuelve más sencillo, porque ya no estás empujando una piedra cuesta arriba todos los días. Estás trabajando con un cuerpo que por fin tiene un entorno interno más favorable. Conclusión. La grasa visceral no es solo grasa extra. Es un tejido activo que cambia hormonas, inflamación y señales metabólicas en todo el cuerpo. Por eso, cuando finalmente empieza a romperse, no ocurre un cambio pequeño. Ocurre una cadena de transformaciones internas que se sienten como si el cuerpo por fin pudiera respirar con menos presión. La primera señal real no suele aparecer en el espejo ni en la báscula. Empieza en la sangre, con ese cambio sutil que indica que algo guardado empezó a liberarse. Luego el hígado recibe el impacto primero, se adapta, mejora su eficiencia y ayuda a recalibrar el sistema. La inflamación profunda empieza a bajar en oleadas. El cuerpo procesa lo que estuvo atrapado por años. Regresa la flexibilidad metabólica, la energía se estabiliza y el efecto dominó se expande hacia grasa que sí puedes ver. Incluso el cerebro se beneficia con más claridad, enfoque y estabilidad emocional. El intestino se vuelve un entorno más tranquilo para el microbioma. Y el riesgo metabólico acumulado empieza a ceder, porque el cuerpo deja de operar en modo supervivencia constante. Con menos ruido inflamatorio y mejor comunicación hormonal, el cuerpo entra en una fase donde reparar se vuelve más natural. Y cuando se asienta ese nuevo equilibrio, mantenerlo se vuelve más fácil, porque ya no estás peleando contra un sistema bloqueado. Estás trabajando con un cuerpo que puede cambiar de combustible, responder mejor a señales y sostener el avance. Si este video te ayudó a entender lo que pasa por dentro, suscríbete a Dr. Stegman para más explicaciones claras y sin exageración. Y dime en comentarios. ¿Qué parte te dejó pensando más, la primera señal en la sangre, la caída de inflamación o la fase de reparación interna?